Clínica de Oftalmología San Diego. Buenas noches para todos. Yo soy Paula Andrea Patiño, soy la directora de Mercado y Comunicaciones de la Clínica de Oftalmología San Diego. Para nosotros es un gusto tenerlos esta noche con nosotros en nuestra conferencia de nuestro programa de educación continua. Les agradecemos a todos silenciar sus micrófonos para un mejor desarrollo de nuestra conferencia y le doy la bienvenida al doctor Carlos Restrepo Peláez, que en la noche de hoy será el anfitrión de nuestros conferencistas. Doctor Restrepo, bienvenido y buenas noches. Sí, gracias por acompañarnos el día de hoy, todas las personas que están acá. Este mes, lo que es patología, tiene implicaciones en varias áreas, y ya hablamos de la parte o el segmento anterior. El día de hoy vamos a hablar del segmento posterior. Para hablar de esto, le pido el favor a un gran amigo, Carlos Mario Rangel, que es el jefe del área de retina de Foscal, que nos ayudará precisamente con este tema. Carlos, además de ser un excelente profesional, un gran retinólogo, es un gran amigo. Con él estaba en la Sociedad Colombiana de Oftalmología compartiendo bastante. Es un líder no solamente en el área de retina, sino en la oftalmología en general en el país. Y por eso, desde lo académico, siempre se ha distinguido. Quería que nos colaborara y hoy tiene un invitado. Sus fellows. Carlos, buenas noches. Hola a todos, buenas noches. Doctor Restrepo, muchas gracias por esas palabras, muchas gracias por la invitación. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Juan José Moreno, quien es médico egresado de la Universidad Católica de Guayaquil en Ecuador. Realizó su formación como residente de oftalmología en la Foscal y actualmente es fellow de retina in vitro de la Foscal. Y nos va a hablar el día de hoy pues, del compromiso del segmento posterior por el virus del herpes. Adelante, vamos. Gracias, Carlos. Buenas noches a todos. Se me encomendó hablar el día de hoy sobre el compromiso del segmento posterior secundario al herpes. Bueno, las retinopatías necrotizantes por herpes son un grupo de complicaciones infrecuentes del segmento posterior de etiología herpética. Se consideran dentro de las familias del herpes viridae, el virus de la varicela zoster, el virus del herpes simple y el citomegalovirus. En la necrosis retiniana aguda, los más frecuentes en presentarse son el virus del herpes simple tipo 2 y el virus de la varicela zoster. En la necrosis retiniana progresiva externa es el virus de la varicela zoster, y en el citomegalovirus, obviamente, en la retinitis por citomegalovirus, obviamente es el citomegalovirus. La necrosis retiniana aguda fue descrita por Urayama en 1971. La necrosis retiniana externa progresiva fue identificada a principios de la década del 90, y la retinitis por citomegalovirus en los años 1970, incluso previo a la identificación o antes de la identificación del virus, o sea, el VIH. Las infecciones por virus del herpes es común dentro de Estados Unidos, obviamente a nivel mundial. El virus del herpes simple se presenta en el 53%, el citomegalovirus en un 40-60%. Actualmente se recomienda que toda persona inmunocompetente sin infección previa por varicela sea vacunada, especialmente a partir de los 50 años. La incidencia de seropositividad aumenta con la edad. La infección primaria ocurre en primera o segunda década de la vida. Por lo general, cuando es con respecto al citomegalovirus y el virus del herpes simplex tipo 1, tiende a ser asintomática esta primera infección, pero con el virus de la varicela zoster sí tiende a generar una viremia. Con respecto a la fisiopatología, en la infección primaria, obviamente se va a activar lo que es el sistema inmune innato, los macrófagos, para secretar interferón, quimiosinas y citoquinas, lo que van a traer a células natural killers, células dendríticas, neutrófilos y monocitos, para eliminar la célula huésped infectada. Entonces, esta célula dendrítica que se va a transformar en las células presentadoras de antígeno
que a su vez, a través de la producción de estas citoquinas, va a activar esta inmunidad adaptativa, que a su vez va a generar la presentación del antígeno viral a los linfocitos T. Entonces, como sabemos, las mucosas son los sitios de entrada predilectos o más comunes en estos tipos de infecciones por virus, lo que va a generar alteraciones a nivel de estas células epiteliales. El ingreso del virus, lo que va a intentar el virus es atacar o generar el ADN y el ARN, y para posteriormente o finalmente generar estos viriones, que son estas partículas pequeñas que están dadas por los puntos negros. Ingresan estos a los linfocitos B, luego se genera el crecimiento de estos linfocitos B, que a su vez van a como a activar la función de los linfocitos T, que son los que van a actuar, obviamente tratando de combatir la infección, y los que van a producir después la latencia, que con el paso del tiempo puede generarse las reactivaciones y replicaciones virales. La presentación clínica obviamente va a depender del estado inmune del paciente, dependiendo del tipo de agente patógeno, va a ser el compromiso del sistema inmune. La inmunosupresión está asociada a mayor severidad, afecta a cualquier grupo etario y no hay predilección por ningún tipo de sexo. La infección ocular oportunística más común, la retinitis por citomegalovirus, es la infección ocular oportunística más común en pacientes con SIDA en un 85%, pero no solo se ha descrito o no solo se ha visto que sean pacientes inmunosuprimidos por esta enfermedad, en este grupo de pacientes, sino también en pacientes inmunosuprimidos por otro factor, ya sea, por ejemplo, pacientes que estén en quimioterapias, pacientes que estén en inmunosupresión por alguna patología de base, como lupus, como vamos a ver más adelante en un ejemplo que voy a detallar. Característicamente tiene un recuento de CD4 menor a 50 células por microlitro. La reactivación sistémica de una infección latente se puede generar, y los síntomas son de disminución de la agudeza visual, mioesopsias o escotomas, pero el paciente no va a presentar ojo rojo, no va a presentar por lo general dolor ocular, por lo que decíamos del estado inmune de este paciente. Entonces, aquí vemos estas lesiones que empiezan siendo blanco-algodonosas, que generalmente empiezan o se presentan en el trayecto de la vasculatura, se pueden acompañar de hemorragias, y empiezan a crecer, a coalescer, y obviamente empiezan a afectar todo el espesor de la retina. Como no puede estar comprometido el nervio óptico, pero obviamente si no se da tratamiento a tiempo, siempre va a haber compromiso del nervio óptico. Posterior al tratamiento, esto es una lesión atrófica ya de la zona de necrosis que sufrió la retina, y queda, como se ve en la imagen, un área con bastante atrofia y bastante migración de pigmento en las áreas que antes habían sido de necrosis. Con respecto al diagnóstico, hay unos criterios, obviamente un severo inmunocompromiso del sistema inmune. Estos son bilaterales por lo general, especialmente en los casos que son más frecuentes, que son los pacientes con VIH. La necrosis retiniana periférica, una mínima o nula inflamación intraocular, la periflebitis oclusiva, una, por lo general, progresión lenta. Normalmente el PCR es positivo tanto en acuoso como en vítreo, y puede reactivarse a pesar del tratamiento antiviral. Voy a presentarles un caso clínico que tuvimos aquí en la Foscal a finales del año 2020. Era una paciente femenina que consultó, de 35 años, que consultó en noviembre del año 2020, como les decía, con cuadro de una semana de disminución de visión borrosa progresiva por ojo derecho sin dolor ni otro síntoma. Al momento de la urgencia, presentaba una agudeza visual de cuentadedos a 10 centímetros en el ojo derecho y de 20/70 que mejoraba a 20/30 en el ojo izquierdo. El paciente tenía múltiples comorbilidades, lupus desde el 2011, hipertensión desde el 2016, nefropatía lúpica, y tenía estaba inmunosuprimida con todos estos tratamientos orales que estaba llevando para el control de sus patologías. Y estas son las imágenes de la paciente al momento de consultar.
de la huesa visual cuentadedos. Aquí vemos esta lesión blanquecina, blanco algodonosa, asociado a hemorragias, que sigue el trayecto de la arteriola o de la arteria inferotemporal, y que compromete el nervio óptico, a diferencia del ojo izquierdo, que vemos que no se ve una lesión de este tipo. En el OCT, en el B-scan de este ojo derecho, vemos esto, bueno, la vitreitis, estos puntos hiperreflectivos a nivel de la interfase vitrorretiniana, la reflectividad aumentada y desorganización de las capas internas e intermedias, el edema macular, los quistes a nivel de los quistes interretinianos y el líquido subretiniano con esta lesión hiperreflectiva en la región foveal. Obviamente al momento del ingreso se le solicitaron todos los exámenes que normalmente solicitamos, y obviamente una valoración por medicina interna. Entonces, en la radiografía de tórax salió una lesión compatible con un granuloma y un bunio y creatinina elevado. Con respecto a los IgG e IgM, salieron positivos IgG e IgM para citomegalovirus, el FTAB y BRL no reactivo, y la prueba de Mantux de 0 milímetros a las 72 horas. Y una carga viral de citomegalovirus en sangre de 10.750 copias. Entonces, obviamente, afortunadamente nosotros tenemos la ayuda del Departamento de Medicina Interna e Infectología. Obviamente fue valorada por ambos servicios y se inició tratamiento no solo endovenoso, sino también intravitreo por parte de nosotros. Luego de varias dosis de ganciclovir intravitrio y de ganciclovir, bueno, gracias a que no evolucionaba favorablemente con el aciclovir intravitrio, Infectología decidió cambiar a ganciclovir intravitrio. Nosotros lo que hicimos fue aplicar, en este momento no teníamos un protocolo definido por el servicio de retina, entonces lo que hacíamos era aplicar ganciclovir una dosis semanal. Pero vemos que del 17 de noviembre al 4 de diciembre ha habido, por lo menos la lesión ya ha disminuido de tamaño, ha disminuido el compromiso del nervio óptico. Obviamente va dejando sus secuelas esta lesión, como se ve en el B-scan, en el OCT, como ya se generó este agujero macular de espesor total. Disminuyó el edema, toda la inflamación, pero de todas maneras se generó, y por eso la visión de cuentadedos, a pesar de que es algo muy, muy mínimo, pero pasó a movimiento de manos. Este síndrome inflamatorio de recuperación inmune, un apartado que lo quise describir porque está asociado a estos pacientes con citomegalovirus. Fue descrito en 1998, es una alteración inflamatoria asociada a un empeoramiento paradójico posterior al inicio de esta terapia antirretroviral, que es la que se usa actualmente, y que obviamente es paradójico porque a pesar de que el paciente mejora su componente inmune, tiende a empeorar la parte de la sintomatología o los signos inflamatorios intraoculares. Obviamente la presentación clínica va a depender del agente causal y del órgano que compromete, pero en el ojo, a nivel ocular, el citomegalovirus es el que está mayormente asociado. Tiene una incidencia variable entre el 3 al 63.3%, como este estudio que fue reportado por el doctor Rangel y los colaboradores, que fue hecho en Foscal, con un caso que llegó, si no me equivoco, fue en el 2015. Criterios para esta uveitis por reconstitución inmune se dan pacientes con VIH-Sida que han recibido, que han iniciado obviamente previamente esta terapia antirretroviral, que han tenido una reconstitución inmune, un CD4 mayor de 100, que se haya identificado una retinitis por citomegalovirus en el pasado, y una presencia de nueva inflamación intraocular que no sea explicada por ninguna otra causa, sea toxicidad de medicamentos o una nueva infección por otro agente oportunista. Entonces, este es un paciente masculino de 40 años que se presenta a urgencias por visión borrosa o del ojo derecho. Tenía una, según él refiriendo, tenía una huesa visual de 20-25 en ambos ojos en ese momento. Una historia previa de hospitalización hace 5 meses, o sea, 5 meses anteriores a este nuevo ingreso, por una meningitis por criptococo. En ese momento tenía un Tyndall de 2 cruces, un Hayes vitro de 2 cruces, una lesión blanquecina plana, no exudativa en la periferia superotemporal de ambos ojos. Los exámenes tenían un ELISA positivo, un Western blot positivo, 224.000 copias, un CD4 de 3,
está muy bajo. Salió positivo citomegalovirus en líquido cefalorraquídeo y en suero mayor a 1 millón de copias. El IgG salió en 18.43 y el IgM en 0.235. Entonces, reinterrogando al paciente, entonces el paciente sí nos admite que tiene VIH en estadio C, que se la había iniciado hace poco, hace 2 meses, no, desde el momento del ingreso anterior, la terapia antirretroviral. En el momento del nuevo ingreso ya tenía un recuento, un CD4 de 74. Por lo tanto, dado todos estos antecedentes, se diagnosticó esta uveitis por reconstitución inmune secundario a citomegalovirus. Este es el OCT y con las imágenes del fondo de ojo. En el ojo derecho, básicamente no se ve ninguna alteración en la imagen a color del fondo de ojo. En el OCT tampoco no se ve mayor cosa. Pero en el ojo izquierdo, bueno, la flecha azul lo que señala es esta lesión hiperpigmentada que correspondía a un neus, esta hemorragia en la periferia superior y una opacidad de los medios a este nivel. Que si uno lo ve en el B-scan, en el OCT, correspondería a lo que son estas sombras posteriores que generan las opacidades a nivel del vítreo. El paciente empeoró, empezó a disminuir la visión, llegó a 20/40, por lo tanto fue llevado a vitrectomía, no solamente vitrectomía terapéutica, sino también para diagnóstica, tomar muestras y bueno, salió todo negativo, pero debido, como les decía, a todos estos antecedentes fue que se llegó al diagnóstico. Con respecto a la necrosis retiniana progresiva externa, esta es una retinitis que es comúnmente por el virus de la varicela zoster. Se producen estas opacidades retinocoroideas multifocales que inicialmente se dan a nivel parafoveal. No hay inflamación del segmento anterior, por lo general hay nula o muy poca. Se puede asociar a vasculitis y tiene una progresión centrífuga, al contrario de lo que es la necrosis retiniana aguda. Estos también se dan en pacientes inmunocomprometidos, con un CD4 menor de 50, y produce una disminución rápidamente progresiva e indolora de la agudeza visual, también mioesopsias o alteraciones del campo visual. Entonces lo que se ven son estas lesiones blanquecinas, que también pueden seguir el trayecto de los vasos sanguíneos, que con el tiempo pueden tomar esta apariencia como de barro agrietado. Aquí también, como les decía, sigue el trayecto de los vasos sanguíneos. También primero va a comprometer las capas externas de la retina para posteriormente comprometer todo el espesor retiniano. Entonces aquí vemos estos focos de necrosis en el OCT, en el B-scan, que está comprometiendo ya todo el espesor con la atrofia de las capas más externas de la retina. En el diagnóstico, también estas, como les decía, lesiones pueden ser multifocales en la retina más profunda. Los bordes no son granulares, a veces son más definidos. Pueden ser las lesiones más confluentes, periféricas, aunque por lo general se presentan previamente en el polo posterior. Una rápida progresión a diferencia de la retinitis por citomegalovirus. Y como una dispersión o se extiende de manera más inconsistente. No genera inflamación vascular, y como les decía, no tiene inflamación o presenta inflamación mínima a nivel de la cámara anterior y del vítreo. La necrosis retiniana aguda, como les decía, que fue descrita en 1971, subsecuentemente se identificaron casos unilaterales y bilaterales. En la actualidad se conoce como un síndrome de necrosis retiniana aguda. Esta se da por una panuveitis aguda con periarteritis rápidamente progresiva a necrosis retiniana y desprendimiento de retina, causado por el virus de la familia de herpes viridae, como les decía, más comúnmente por el virus del herpes 2 y el virus de la varicela zoster. Normalmente sean inmunocompetentes, pero puede darse en pacientes inmunocomprometidos y también no respetan ni edad ni sexo, puede dar a cualquier edad. Las características clínicas pueden presentar episcleritis o escleritis, dolor periorbitario, uveitis granulomatosa o no granulomatosa, disminución de la agudeza visual, vitreitis, retinitis necrotizante y neuritis óptica. Entonces, en esta foto de campo amplio, aquí vemos claramente la periarteritis que se da, las lesiones multifocales a nivel de la periferia, ya este foco de necrosis retiniana en la periferia inferonasal.
y por lo general tiende a tener una extensión circunferencial y posteriormente empieza a invadir hasta el polo posterior. Y obviamente las etapas más avanzadas y más crónicas o más devastadoras es cuando se desarrolla un desprendimiento de retina, y es lo que hay que prevenir con todos los tratamientos que hay disponibles hoy por hoy. También pueden asociarse a hemorragias estas lesiones. Con respecto a los criterios diagnósticos, como les decía, es uno o más focos de necrosis con los bordes discretos en la periferia retiniana, una rápida progresión en ausencia de terapia antiviral, la extensión es circunferencial, se evidencia vasculopatía oclusiva con compromiso arterial, y va a haber, en este caso, como por lo general son pacientes inmunocompetentes, una reacción inflamatoria importante tanto en la parte anterior como en la cavidad vitrea. Y para toma de muestra de PCR se considera que puede ser tanto acuoso como vítreo. En esta geografía lo que se ven son estos focos de necrosis, básicamente las hiperfluorescencias ya más tardías y las hipofluorescencias por isquemia y también por el bloqueo que pueden producir las hemorragias. Y la hiperfluorescencia a nivel del disco por el compromiso a este nivel. El diagnóstico laboratorio, por lo general, lo que recomiendan es esto. Normalmente nosotros también estamos ya, como les decía, hicimos un protocolo y a todo paciente que ingresa con este diagnóstico se le pide cuadro hemático, función hepática y renal. Obviamente hay que descartar otro tipo de agentes infecciosos. Normalmente los artículos no recomiendan o dicen no recomendar pedir los anticuerpos. Nosotros igual a veces sí los pedimos, obviamente cuando no estamos muy claros del diagnóstico clínico, porque normalmente el diagnóstico es clínico. Con respecto a la toma de humor acuoso y humor vítreo, ambos tienen una adecuada sensibilidad y especificidad, una sensibilidad del 79 al 100% en casos de necrosis retiniana definidas. Hoy por hoy no hay una evidencia suficiente que demuestre la superioridad de uno sobre el otro. Nosotros en general lo que hacemos es tomar muestra de humor acuoso e iniciar incluso en esa misma toma de muestra inyección de ganciclovir intravitro. Ya vamos a hablar un poco de las dosis. Y obviamente si sale positivo van a confirmarnos el diagnóstico de necrosis retiniana, pero si sale negativo no lo descarta. Sigue siendo un caso sospechoso. Con respecto al tratamiento, entonces, con respecto a la retinitis por citomegalovirus, obviamente va de la mano de las terapias antirretrovirales. La primera línea se usa normalmente el ganciclovir intravitrio y el valganciclovir oral, debido a que lo que representa económicamente para los sistemas de salud una hospitalización con un paciente con este diagnóstico. Se generaron estas drogas alternativas que un paciente puede llevarlos tranquilamente el tratamiento a nivel ambulatorio. Pacientes que tengan casos refractarios o toxicidad por el ganciclovir, se les puede usar foscarnet o cidofovir. A nivel intravitrio, lo que se recomienda es el ganciclovir o el foscarnet. A nivel oral, como les decía, el valganciclovir, nosotros lo hemos usado también. Y en los pacientes que requieran sí o sí terapias de largo plazo de mantenimiento de estos pacientes con citomegalovirus, se recomienda el uso de un implante intravitrio de ganciclovir. Con respecto a las dosis, entonces, para lo que respecta al ganciclovir intravitrio, para el tratamiento del citomegalovirus, la terapia de inducción es de 5 miligramos kilogramos cada 12 horas por 2 semanas, y la terapia de mantenimiento es de 5 miligramos kilogramos por día. Esto es hablando de endovenoso. Obviamente hay que estar pendiente de la mielosupresión que puede generar y el daño renal y hepático, como les decía, por eso es que nosotros pedimos siempre función renal, función hepática y cuadro hemático. El valganciclovir vía oral para el citomegalovirus, la terapia de inducción de 900 miligramos 2 veces al día por 3 semanas, y la de mantenimiento 900 miligramos 1 vez al día. También, obviamente, el mismo tipo de efectos adversos que puede tener el foscarnet, que yo no tengo experiencia, la verdad, endovenoso para el citomegalovirus. La terapia de inducción, 60 miligramos kilogramos por cada 8 horas por 2 a 3 semanas, o 90 miligramos kilogramos
cada 12 horas por 2 a 3 semanas. Y el de mantenimiento de 90 a 120 miligramos kilogramo día. Entonces también pendiente de los efectos adversos, todos estos medicamentos los tienen. Y el cidofovir para el citomegalovirus, Epstein-Barr y los que sean los pacientes con citomegalovirus resistentes a ganciclovir. Y con respecto a la intravítrea, en el PON, lo que se usa o se recomienda es el aciclovir intravítreo a la dosis de 0.2 miligramos en 0,1 ml. El citomegalovirus, el ganciclovir, de 2 a 4 miligramos en 0.05 o 0.1. El foscarnet para el herpes simple 1, 2, varicela zoster y citomegalovirus de 2.4 miligramos en 0.1 ml. Y el cidofovir para el citomegalovirus 0.02 miligramos en 0.1 ml. Para la necrosis retiniana aguda, entonces, ¿qué es lo que hay que ver o estar pendiente con respecto a la respuesta al tratamiento? Hay que ver el tiempo de la regresión de la retinitis, cuánto demora en ver ya cambios obviamente favorables de las áreas de necrosis. Resultados visuales, el paciente nos va diciendo si siente que ha mejorado, que ve más o que ve mejor dicho. La incidencia de desprendimiento de retina obviamente es importante, para eso es el tratamiento y la idea es iniciarlo lo más pronto posible, incluso no teniendo resultados de los TAPS del humor acuoso y humor vítreo. Y obviamente otra cosa importante del tratamiento es evitar el compromiso contralateral. La terapia antiviral, la aciclovir oral y endovenoso. El valaciclovir oral a nosotros nos ha ido muy bien con el uso del valaciclovir oral, tanto en dosis de 2 miligramos como de 1 miligramo cada 8. El fanciclovir no tenemos experiencia. El foscarnet en los pacientes resistentes a aciclovir. Y el ganciclovir en los pacientes con citomegalovirus y virus del herpes simple, sea 1 o 2. Entonces, con respecto a la terapia endovenosa, hay múltiples publicaciones, obviamente. Lo que se ha concluido finalmente o actualmente, lo que más se acepta es la dosis de aciclovir de 500 miligramos cada 8 horas, entre 7 a 10 días, o aciclovir 15 miligramos por kilogramo cada 8 horas, de 7 a 14 días. Esta es la dosis que actualmente con el Departamento de Medicina Interna aquí en Foscal estamos manejando en los pacientes con necrosis retiniana. Con respecto a los antivirales orales, el valaciclovir es importante porque tiene una alta concentración a nivel del vítreo y sirve tanto para el virus del herpes simple tipo 1, tipo 2 y varicela zoster. Entonces, ese es, como les decía, el que usamos actualmente. Cuando el paciente se hospitaliza para manejo con aciclovir endovenoso y se va de alta con valaciclovir oral 1 miligramo cada 8 horas. Pero cuando el paciente no se hospitaliza y se maneja la necrosis retiniana de manera ambulatoria, empezamos con la dosis de 2 miligramos cada 8 horas, obviamente, y vamos bajando la dosis dependiendo de la respuesta de las áreas de necrosis. En la terapia intravítrea, el foscarnet, la dosis de 2.4 miligramos en 0.1 ml, el ganciclovir de 2 miligramos en 0.1 ml, que es la dosis que usamos en Foscal actualmente en el protocolo. ¿Y qué es lo que nosotros normalmente hacemos cuando nos llega el paciente con una necrosis retiniana aguda? Obviamente se le programa toma de muestra y en ese momento se le hace una dosis de ganciclovir intravítreo. Nosotros empezamos realizando una dosis de este ganciclovir 2 veces por semana, por lo general difícil que coincida, pero tratamos de que sea martes y viernes, 2 veces por semana. Como el paciente está hospitalizado, es mucho más fácil manejar, porque si está hospitalizado, uno solamente puede contar con el paciente sin problemas por el tema de las autorizaciones. Pero cuando es ambulatorio, sí toca administrativamente generar unas mañas. Luego de esas 2 semanas, continuamos una dosis semanal hasta ya, dependiendo de la actividad. Si ya no vemos actividad, suspendemos el ganciclovir intravítreo. Entonces, el protocolo de preparación que estamos utilizando nosotros, siempre usamos esta ampolla, porque nos ha ido bien. Tuvimos un caso no de necrosis retiniana, pero de otra patología, que tuvimos una necrosis secundaria al uso de un ganciclovir que al parecer no era de buena calidad. Entonces, lo que se hace es reconstituir el vial de ganciclovir de 500 miligramos con 10 ml de agua destilada. Con una aguja de 5 ml se sacan de ese vial
De esa dilución, 2 ml, y se rellena con cloruro de sodio hasta 5 ml. Y se inyecta intravítrea 2 miligramos en 0.1 ml. Con el respecto al tratamiento esteroide, varias publicaciones. Normalmente nosotros sí usamos el esteroide oral. Obviamente, unos días posterior ya haber iniciado la terapia, ya sea oral o endovenosa del antiviral, para estar seguros de que esté bien cubierto y no generar una reacción inflamatoria mucho mayor. Pero no, también ya lo iniciamos y nos va muy bien. Especialmente iniciamos con prednisona oral 50 miligramos kilogramo día y vamos disminuyendo la dosis a medida que vamos viendo una respuesta favorable de la inflamación. Entonces, básicamente este es el protocolo que recomienda y por el cual nos basamos para nosotros iniciar nuestro protocolo, lo que recomienda para los casos de necrosis retiniana. Entonces, cuando uno tiene clínicamente un caso que sospecha una necrosis retiniana, considerar una toma de muestra de humor acuoso o obviamente o vítreo. Nosotros lo hacemos del acuoso para obtener muestras y de todos estos. Lamentablemente nosotros la muestra que tomamos la enviamos en vía Bogotá y por lo general demora entre 10, máximo 15 días en nosotros en tener el resultado. Entonces siempre nos toca iniciar terapia sin saber qué microorganismo en particular está causando la enfermedad. Entonces, por eso la terapia antiviral empírica, que es la que iniciamos. Entonces, obviamente, los exámenes complementarios de cuadro hemático, todo el panel de uveitis que nosotros pedimos, función renal, hepática, y el resto de enfermedades infecciosas también descartables. Entonces, el tratamiento, el aciclovir intraendovenoso, recomiendan de 10 miligramos, aunque también se usa, es entre 10 o 15 miligramos 3 veces al día por 7 a 10 días, a veces hasta 14 días. Y el valaciclovir oral, como les decía, si es de entrada, son los 2 gramos cada 8 horas, pero cuando es de mantenimiento lo reducimos a 1 gramo cada 8. Y la manejo intravítreo, ya sea con el Foscarnet o el ganciclovir, 1 o 2 veces por semana, lo que recomiendan, y el tratamiento esteroide tópico y cicloplégico. Y mantenimiento, como les decía, el oral con valaciclovir de 1 gramo 3 veces al día, o aciclovir oral de 800 miligramos 5 veces al día por 6 a 12 meses. Y la terapia de profilaxis del valaciclovir es de 1000 miligramos diarios dice que lo que recomienda es por el resto de la vida. Mi experiencia en el fellow, que empezó en enero del 2021 hasta agosto del 2022, ya que recientemente hemos estado tratando una paciente con necrosis retiniana, hace pocos días le dimos de alta. Son 6 pacientes, los primeros 4 pacientes, primero fue una paciente femenina de 82 años, tomamos muestra, esta fue la única paciente que tuvimos resultados, o sea, nunca reportó nada, todo negativo para el virus de herpes simplex tipo 1 y 2, citomegalo y herpes zóster, Epstein-Barr también. Pero ella se le inició terapia intravítrea con ganciclovir y valaciclovir oral de 2 gramos cada 8 horas. Ella entró con una visión de cuentadedos, mejoró a 20/400, pero lamentablemente parecería, no sé, por las inyecciones, desarrolló una endoftalitis y terminó en NPL. Este paciente es un paciente masculino de 92 años, también se inició por la edad, no queríamos hospitalizarlo, entonces iniciamos ganciclovir intravítrea 2 veces por semana, hasta ver 2 veces por semana por 2 semanas, y luego cada semana hasta ya ver resolución de la inflamación. Y el valaciclovir, con él empezamos 1 gramo cada 8, por la edad uno siempre tiene más precauciones, y pruebas de función hepática y renal muy seguidas para saber cuándo bajar la dosis o descontinuar. El paciente, la característica o lo característico es ojo único, era su ojo único, el otro estaba en NPL por una descompensación corneal, por un glaucoma, llegó en PL y llegó a mejorar 20/100. El otro es un paciente masculino de 44 años, ganciclovir intravítrea, la misma dosis del protocolo que les decía, y valaciclovir 2 gramos cada 8 horas. Él ingresó este paciente 20/60, lo agarramos a tiempo afortunadamente, y
hoy por hoy está en 20/20. Pero el paciente siempre tuvo una arteritis marcada. Él también del virus, todos, la mayoría o todos salieron positivos para virus del herpes simple tipo 2. Esta paciente, que en realidad está de cuarta, pero fue el primer caso que tuvimos, o al menos de mi fellow, primer caso de necrosis retiniana aguda. Iniciamos también con el ganciclovir intravítrea. Medicina interna decidió con ella, en este momento, como no habíamos generado ningún protocolo ni nada, empezó ganciclovir endovenoso de 300 miligramos cada 12 horas, y nosotros le continuamos posterior al alta hospitalaria el valganciclovir 450 miligramos cada 12 horas, que completan los 900 miligramos diarios que recomienda. Ella ingresó con visión de 20/200 y llegó a mejorar hasta 20/40 durante su estancia hospitalaria, pero por problemas de autorizaciones de la EPS, que no le entregan el medicamento, la paciente reconsultó como 4 meses después del alta hospitalaria, que no venían los controles, ya con visión en movimiento de manos, PL, y la verdad, hoy por hoy no tiene, y desarrolló desprendimiento de retina y está con actualmente silicona endocular, y se le hizo cirugía de agujero macular con PRGF. Los últimos 2 pacientes, que sí son ya los más recientes, este creo que fue como en junio, julio de este año, paciente masculino de 38 años, también con visión de 20/60, que después de los tratamientos ambulatorios, de intrahospitalarios de aciclovir con 10 miligramos kilogramos cada 8 por 14 días, y ganciclovir intravítrea, como les decía, 2 miligramos en 0.1, ahí está mal, me equivoqué yo, 0.1, llegó a estar en 20/25, el paciente estaba mejor, la agudeza visual estaba bien, pero siempre presentaba una vitreitis marcada, o sea, y nos llamaba la atención, y empezó a desarrollar agujeros retinianos. Por lo tanto, fue llevado a vitrectomía. Ya vamos a ver un video de eso más adelante. Él también dio positivo para virus del herpes simplex tipo 2. Y la última paciente, que es una paciente femenina de 51 años, que de hecho llegó a principios del mes de agosto, también se le ingresó para manejo aciclovir con endovenoso y ganciclovir intravítreo. Llegó en movimiento de manos, estaba en cuentadeos. La paciente no tenía una evolución tan favorable. Lo que le atribuimos es que, también dio positivo para la toma de muestra humor acuoso para virus tipo 2 del herpes, pero también para citomegalovirus. Y esta paciente hizo un desprendimiento de retina y también fue llevado a vitrectomía. Este es el caso del paciente que les decía, de ojo único. Vemos como en la foto a color no se alcanza se alcanza a apreciar el esbozo del nervio óptico, pero básicamente no se ve ningún detalle del polo posterior. Y después del tratamiento mejoró, aunque el paciente también tenía una opacidad de cápsula posterior. Por eso creería yo que va a mejorar después de la capsulotomía que se le programó, va a mejorar aún un poco más la visión. Ya se ve mejor el nervio óptico, el paciente estaba muy contento con su visión, y en el B-scan uno ya no ve esas opacidades, esas sombras posteriores, por la opacidad a nivel del vitrio. Lo que sí se ven es alteraciones de las capas externas. Esta es la ecografía de la paciente que les comentaba, el desprendimiento de retina. Y este es el video de la cirugía del paciente que desarrolló buena visión, pero por la vitreitis marcada fue llevado a vitrectomía para el manejo porque el vitrio ya estaba generando agujeros. De hecho, en la cirugía nos dimos cuenta que había más agujeros. Se programó vitrectomía porque obviamente por la inflamación era muy difícil hacer el láser en la lámpara hendidura. Entonces fue llevado a vitrectomía. Esta es una cirugía del doctor Carlos Mario Rangel. Está haciendo un láser bastante extenso porque obviamente son áreas que tuvieron necrosis, son más obviamente propensas a sufrir rupturas. Entonces se le hizo un láser no en 360, pero casi en 360, o 360 mejor dicho. No se le dejó ningún agente tamponante porque no había hecho ningún desprendimiento de retina. Y este es el último caso de la paciente femenina en desprendimiento de retina. Este sí fue operada, yo la operé. Miren la vitreitis marcada que tiene. Van a ver el nervio óptico, donde también se ve un
nervio óptico bastante inflamado, una vasculitis severa en los 4 cuadrantes. Aquí estoy generando el desprendimiento del vítreo posterior para retirar todo ese componente inflamatorio. Y obviamente hacer una vitrectomía extensa. Aquí a la derecha está el área de necrosis con la retina desprendida. Se hace una vitrectomía obviamente extensa, quitando todo el mayor componente inflamatorio, y así fue una paciente que se le quitó la catarata, quedó en afaquia. Obviamente por el desprendimiento de retina, se dejó como agente tamponante el silicona. Aquí estoy retirando ya esas áreas necróticas que no sirven para nada. Y obviamente un láser alrededor de toda esa área, de todo el área de necrosis de esa retina ya necrótica. Bueno, y eso era todo. Aprovecho de invitarlos para el congreso próximo año de ACOREP, el 16, 17 y 18 de marzo, en la ciudad de Cartagena. Muchas gracias. Hola a todos. Juan José, muy bien. Felicitaciones por la charla. No sé si alguien en el público tiene algún comentario, alguna pregunta para el doctor Moreno. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, doctora Durán. ¿Cómo estás? ¿Qué más? Muy bien. No, simplemente a felicitarlos, qué casos tan interesantes. Tú más que nadie sabes los resultados tan difíciles de operar desprendimiento de retina por necrosis retinal aguda, tal vez uno de los más desagradecidos y los más difíciles, ¿cierto? Porque los resultados finales son muy complejos. O sea, me parece súper importante sospechar la necrosis retinal aguda, que yo diría que es lo básico para uno llegar al diagnóstico inicial, que realmente es clínico. O sea, lo que decía el doctor tiene toda la razón, el diagnóstico es clínico. Por más que uno le haga serologías en sangre, ahí lo importante es cuando lo sospechas, es siempre pensar en ir a tomar la muestra, y la ventaja que tenemos es la positividad buena en humor acuoso. Y además, si tienes la sospecha, inmediatamente inyectarlo. Yo también pienso que es muy, muy importante. Y felicitaciones por los casos que están muy bonitos. Muchas gracias. Gracias. Doctor, muchísimas gracias. Juan José, yo tengo una pregunta, como para resumir y dejar un mensaje muy puntual y práctico para todos nosotros, los que estamos de espectadores el día de hoy. Tu protocolo o el protocolo de Enfoscal en este momento, cuando se presentan estos casos, es primero intravítreos, los sistémicos, ¿cómo es tu empalme en este momento? Solamente para retomar y resumir con el manejo sistémico y cómo es el empalme con infectología. Sí, normalmente nosotros llega el paciente, lo valoramos, sospechamos necrosis retiniana, y lo que hacemos es pedir valoración por medicina interna. Y medicina interna nos da también un poco esa ayuda de decir como que, bueno, este paciente puede ser manejado sistémicamente, ambulatoriamente, y este puede ser manejado hospitalariamente. Entonces, ahí con ellos, obviamente, ellos ya si también ven que la situación lo amerita, también piden valoración por infectología. Y nosotros, como le dije, o sea, apenas vemos a ese paciente, pedimos valoración por medicina interna, y en esa misma pedimos toma de muestra humor acuoso e inyección de ganciclovir, de la dosis que le de 2 miligramos en 0.1 ml. Entonces, más o menos, dependiendo del día, que más o menos cuadramos que a 72 horas realizarle la nueva aplicación del intravítrea, para que sean 2 veces por semana, y así por 2 semanas. Y vamos valorando. Obviamente es mucho más cómodo hacerlo cuando el paciente está hospitalizado, porque uno lo puede ver a la hora que quiera, en el momento que quiera. Uno sale de cirugía y llama al donde esté hospitalizado en el piso, y el camillero lo baja y uno lo valora. Entonces, es más cómodo en ese sentido. Ya cuando vemos la evolución favorable, es que le empezamos ya solamente a programar una dosis semanal de la misma dosis de ganciclovir. Y ya cuando se va de alta o vemos que ya hay resolución, cuando el paciente se maneja ambulatorio y vemos que ya hay resolución, le iniciamos el valaciclovir oral de 1 miligramo cada 8 horas. Por nosotros lo estamos dejando por 6 meses para evitar compromiso contralateral. ¿Y cuál es el promedio de estancia hospitalaria de estos pacientes? Yo creo que 50-50, de los casos al menos míos. No,
Ok, y los criterios anatómicos, esto es como para una guía, los criterios anatómicos de resolución inicial, ¿cuáles son como tus guías principales? ¿El borde hipertrófico hiperpigmentado de la lesión? Sí, ¿Algún... perdón. No, continúa, tranquilo. Cuando los bordes ya se empiezan a consolidar, uno ya ve que va habiendo una evolución favorable. Cuando obviamente ve que el tamaño de la lesión disminuye, cuando ve que el componente inflamatorio disminuye y obviamente lo que nos dice el paciente siempre, los primeros días le duele, no ve bien, ya cuando uno a los 4 o 5 días ya empieza a notar que el paciente viene al control y dice, no, doctor, yo estoy viendo mejor, me siento mejor, ya no me duele. Entonces, todos esos que le comenté, esos parámetros, yo me baso. Perfecto, Carlos, ¿ibas a decir algo? Carlos Mario. Sí, no, básicamente los pacientes cuando se quedan hospitalizados son más o menos unos 10 días de hospitalización. Estos medicamentos usualmente hacen mucha alteración hepática y hacen mucha alteración de la parte de pancitopenia en los pacientes. Y es por eso que muchas veces preferimos que se queden hospitalizados en medicina interna. Nos ayuda toda esta organización desde el punto de vista sistémico. Entonces, más o menos la estancia hospitalaria más o menos son unos 10, por mucho 14 días, pero es lo que se suele hacer. Perfecto. Hay una pregunta del doctor Marcos Restrepo. Marcos, adelante. Buenas noches, doctor Carlos Mario, doctor Javier y doctor Juan José, ¿cómo están? Hola Marcos, ¿cómo vas? Gracias. Yo tengo pues una duda que yo sé que 6 pacientes, pues para generar una relación causal o un factor común es poco, pero pues yo, por ejemplo, en la residencia no he visto ni el primer paciente, no sé si han encontrado algún factor que tengan relación entre ellos o predisponente o un factor de riesgo medianamente que tienda a ser un riesgo. ¿Respondo yo? Sí, Juan. Pues, a ver, yo también, o sea, en mi residencia, creo que de los 4 años de residencia vi 2 casos. Y como digo, en mi fellow, en menos de 2 años ya llevo 6. O sea, hay algo. Y lo más duro que ha pasado últimamente es el COVID, que es lo que uno tiende a pensar que puede tener algo que ver con el desarrollo de tanta necrosis últimamente. No sé si Carlos Mario. Sí, completamente de acuerdo con José. Yo también durante mi periodo de residencia vi 1 o 2 casos, en el pelo 2 casos. Cuando hice el programa de entrenamiento en UX tampoco fueron muchos los casos que vi. Y donde he visto más casos ahorita con Juan José, estos 6 casos que estamos viendo. Y lo único raro que ha pasado en los últimos 2 años, 3 años, pues como dijo Juan José, es el tema del COVID. Si tiene relación, si no tiene relación, no lo sabemos, pero es lo único que ha como medio cambiado la panorámica epidemiológica comparando con los años anteriores en donde no veíamos casi casos. Entonces, queda ahí como esa duda ante todos, porque por lo general pacientes con VIH-Sida, de esta serie de 6 casos que presentábamos en ninguno, solamente el VIH-Sida es el paciente que tuvo la UIT de recuperación inmune, que fue el caso que se reportó, pero por allá en el 2014-2015. Entonces, lo único raro y lo único nuevo pues, es el tema del COVID. No sé si Javier tenga algún tipo de experiencia que nos quiera compartir. Pues en los últimos 2 años solamente he tenido un caso, pero acá tenemos como una consulta bastante variada, entonces o lo recibimos los retinólogos o también la sección de uveitis, la doctora Claudia, ¿qué dice al respecto? Si de pronto nos está escuchando la doctora Claudia Durán, si en su consulta Javier. recibe. Sí, lo que pasa es que yo diría que las necrosis retinales vienen como como en ciertos episodios, digamos. Vienen varios casos que a veces los vemos. Por ejemplo, yo manejo el programa de la Clínica CES y de Bolivariana, y en la Clínica CES hay épocas del año en que vemos 2, 3, 4 casos seguidos. Entonces, no te sé explicar exactamente por qué. Obviamente, ahora el COVID sí es algo que ha producido una disregulación de la parte autoinmune y eso hace que se puedan reactivar virus, como en este caso puede ser herpes zóster o herpes simple, CMV, ¿cierto? Entonces yo diría que ese sería un buen gatillador para uno explicar por qué últimamente, por ejemplo, Carlos Mario ha visto más.
Nosotros en este momento no hemos tenido mayores casos en el CES, pero como te digo, si vienen como en salva. ¿Por qué? Sí, No lo sé. Sí, es algo total. impredecible. Como son tan raros los casos, entonces no se puede hacer como una estadística de un factor epidemiológico que sea predisponente. Es muy raro, pero se da bastante. De hecho, por toda esta cantidad de casos que tuvimos fue que con el doctor Carlos Mario me encargó hacer este protocolo y ya definir bien cómo íbamos a manejar estos pacientes. Perfecto. ¿Alguna duda, alguna pregunta adicional? ¿Alguien que desee levantar la mano? Excelente. Bueno, Juan José, Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a esta conferencia. Es siempre un tema extremadamente interesante, sobre todo que nos recuerda los casos que no son tan frecuentes comparado con otras cosas que vemos en retimología o en uveitis, y me parece que siempre es bueno tener a la mano todas estas herramientas y estos protocolos que nos ayudan y nos guían en el manejo de estos tratamientos, y recordar también que el empalme o el trabajar de mano con lo que es medicina interna, infectología, pues nos ayuda mucho a hacer un control y un mejor pronóstico de estos pacientes. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y les deseo una excelente noche. Muchas gracias por la invitación, Javier. Gracias por la Que esté muy invitación. bien. Chao, chao. Cuídense Buenas mucho, que noches. estén muy bien. Hasta luego. Chao. Se cuidan. Buenas noches. Chao, hasta luego. Feliz noche, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, Paula, gracias. Chao, doctor. Clínica de Oftalmología San Diego.